Bueno, los animales en general siempre me llamaron la atención y me siguen llamando. Me encantan los animales. Hola, soy Tabaré de Especie en Viaje, divulgador de la naturaleza de Tierra del Fuego. Estoy en un viaje en busca de las huellas que las aves playeras migratorias dejan a su paso por todo el continente. Esto es Alas de Ida y Vuelta. Bueno, para comenzar con este ciclo de alas de ida y vuelta, no podía ser en otro lugar más que acá, en la costa de Río Grande, donde conocí a las aves playeras y justamente acá, en el Centro de Interpretación Ambiental de Río Grande. Acá trabajé durante un poco más de 5 años y me conecté con mucha gente del mundo de las aves playeras. Y bueno, he convocado aquí a uno de ellos, a Luis Venegas. Así que espero poder recordar con él algunos momentos de lo que fue soñar con este lugar. Este lugar que él soñó primero y yo después lo heredé y tuve la oportunidad de trabajar en él. Acá me pasaron muchas cosas. Aprendí a relacionarme con la gente de distintos ámbitos, de la conservación, con quienes yo ya tenía alguna relación, pero también empezó el desafío de ponerme más en contacto con la comunidad y buscar el arte como una manifestación de todo lo que hay para mostrar acá. Acá hicimos senderos, acá diseñamos carteles, limpiamos los huesos de una ballena y bueno, y un día me tocó despedirme de este lugar para ir a trabajar a otro lugar muy interesante también. Así que bueno, los invito a conocer este lugar que tiene mucho que ver con la historia de la conservación de las aves playeras en la ciudad de Río Grande. Ya estamos en los últimos preparativos. Eso lo iba a hacer hoy y me dio un poco de pereza, así que seguí durmiendo. Y no, quería aprovechar hoy. ¿Viste cómo estuvo estos días de lluvioso? Y bueno, mirá. Sí. Está lindo el día, che. Poco ventoso, normal. Sí, está tranquilo. Está tranquilo. Lo importante es que haya un poquito de sol. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va? Muy bien. Acá estamos. Bueno, Luis, este es el primer capítulo de Alas de Ida y Vuelta, así se llama este Bueno. ciclo. Y bueno, por supuesto que tenía que empezar con vos porque quería comentar cómo, no sé si vos te acordás cuándo nos conocimos, creo que fue en el año 2000. Entre el 2005 y el 2006. Sí. Te conocí a vos, a tus hermanos, de mucho antes. 2004, sí. Bueno, claro, por ahí puede claro, ser, con sí. César y Julio, sí. Sí, ellos los conocí antes. Era un taller de la Reserva Costa Atlántica, ¿te acordás? Posiblemente, no, tanto no recuerdo, sí, pero posiblemente sí. Se estaba haciendo el primer taller participativo de la Reserva Costa Atlántica y Nora Lockemeyer. Sí. Vos le dijiste a Nora, mañana a la mañana vamos a ir a observar aves. Sí. Y ella estaba parando en el Hotel Isla del Mar. Claro, todavía estaba. Y entonces Nora me dijo, tenés que venir, tenés que conocerla a Luis. Y si querés saber de las aves migratorias. Ave en general, pero claro, lo que nos importaba en ese momento eran las migratorias. Porque el taller fue de 2 días, me acuerdo. Entonces, el segundo día vos organizaste esa salida bien tempranito. Y salimos y estaba todo nublado, me acuerdo, no se veía nada. Sí. Creo que se vio un playerito rabadilla blanca, pero yo no distinguía nada en ese momento. Yo no entendía nada de aves todavía.
Y ahora entiendo un poquito nomás. No, sabés bastante, no, sabés Y- bastante ya. Pero en ese momento Aprendiste mucho. vos dijiste, ahí hay uno, y yo dije, bueno, ahí estaba, porque casi que no ¿Qué lo vi. pájaro era? No sabía Sí. exactamente, pero bueno, era prácticamente tu inicio a la observación de las aves y Sí. registrar aves. Claro, Está claro. bien. Claro, y para muchos fue igual, conocerte fue la introducción a las aves, pero quería que recuerdes un poquito conmigo, porque me has contado algunas veces, cómo Bueno. empezaste vos con las aves en Wow. Córdoba, Uy, bueno, y no, después, pero después, no cuentes toda la historia no, completa, no, porque es muy larga, no. pero un poquito, ¿cómo empezó en Córdoba? Bueno, en Córdoba comencé en realidad de muy joven, no recuerdo, 13, 14 años, Ah, no, ya a los 15 ya observaba, pero más o menos de edad, en la adolescencia, Sí. siempre en la adolescencia. Bueno, los animales en general siempre me llamaron la atención y me siguen llamando, me encantan los animales, soy un loco por los animales en general. Con respecto a las aves, yo iba a la casa de mis abuelos, que vivían a 20 kilómetros de ahí, en San Javier, entre la sierra. Y bueno, yo siempre, como todo chico, ya adolescente, ¿no? Y andaba con la gomera. La gomera era Claro, primero, sí. sí, era la gomera. Hasta que mi abuelo, Ajá. que era bueno, él era maestro carpintero, pero le gustaba también todo lo que le rodeaba su naturaleza en su casa, un lugar que a mí hasta el día de hoy me gusta muchísimo. Claro, le llamó la atención que andaba haciendo con esas gomas, con esa gomera u onda, que nosotros le decíamos la onda. Sí. Me dijo, no, acá no se cazan los pájaros, no. Y bueno, ¿por qué abuelo? Porque bueno, él me decía que no se casaban. Yo realmente los veía, pero no sabía el nombre de los pájaros. Los miraba, pero sabía. Y bueno, fue ahí cuando comencé a preguntar cómo se llaman tal pájaro. Claro. Y él, por supuesto, me lo nombraba como él los conocía, porque son nombres regionales. Claro. No, por supuesto, mi abuelo del nombre sistemático no lo sabía, pero él sabía cómo le llamaban ahí. Quizás a unos kilómetros tenía otro nombre el ave, Claro. pero bueno, y él comenzó. Y bueno, de ahí me comenzó a gustar, observarla por indicación del abuelo, que no, mirala, observala, mirá los colores, el plumaje que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, en cierta forma ahí comencé a gustarme y a observar las aves. Y ahora se me ocurre preguntarte, este conocimiento que tenía tu abuelo, ¿era algo raro para la época o era gente así del campo conocía ya bastante de aves? La gente de campo generalmente conoce las aves, algunos por supuesto las conocen pero ni saben el nombre o le inventan un nombre. Le inventan un nombre. Sí. Y de ahí nacen también los nombres regionales. Claro. ¿No? Pero no, mi abuela, como te dije, era maestro carpintero en la escuela ahí de San Javier, Ajá. pero él las conocía las aves, le gustaban las aves, vivía ahí en ese lugar muy lindo. Sí. Y siempre había aves ahí, siempre. Generalmente al final del verano llegaban los loros barranqueros. Que claro, yo cuando decía loro barranquero, wow. Y resulta que, digo, mucho después, ¿será el mismo que se ve en Patagonia? Porque no lo sabía. Y sí, eran los mismos, nada más que posiblemente era una subespecie, pero era el loro barranquero. Sí. Así que bueno, siempre estaban ahí en la entrada de la casa de mi abuelo, una calle larga, todo con paraísos. Así que los loros barranqueros venían a comer la fruta del paraíso. Pero además se veían otras aves, los jilgueros, las cotorras. Hay dos tipos de especies de cotorra. Una que se llama calacante, que es muy bonita, tiene la cabeza azul, es muy bonita. Y después la cotorra común, la que todos conocemos, que en algunos lugares las han declarado plaga. ¿Eso recordás en dónde, en qué lugar? En San Javier. San Javier. Tras la sierra. Tras la sierra, sí. Un lugar muy lindo. Ahí vamos a ir. Sí, seguro. Es un pueblito chico, pero últimamente hay mucha gente que se ha ido ahí a vivir, pero de afuera, que vienen generalmente de la provincia de Buenos Aires u otras provincias cercanas. Es muy lindo, la verdad que hay un arroyo lindo, eso sí, con muchas piedras, porque es una parte de la montaña, no está exactamente en la montaña, sí lo tenemos al frente del Cerro Champaquí, muy famoso, es el cerro más alto de la provincia de Córdoba, muy lindo.
Y bueno, ahí siempre me gustaron las aves. Y bueno, y ya viniendo acá, las aves playeras, o sea, porque en Córdoba No, vengo una zona mediterránea. Claro, claro. A no ser que nunca fue en la zona de Ancenusa, hoy Claro. Parque Nacional Ancenusa. Claro, pero en sino, esa época no ibas, no iba. Quedaba lejos, digamos. Quedaba bastante, estábamos muy cerca de la provincia de Santa Fe. Entonces las playeras las viste acá. Las conocí acá en Río Grande, más allá de que vivimos 2 años en Ushuaia. Sí. La verdad no las veía porque llegan las aves migratorias, muy poquitas. Generalmente el playero rabadilla blanca, el playero unicolor, sí, y también por ahí los chorlos doble collar y uno que otro pecho canela, sí, que son medio como raritos en algunas partes. Sí, en otros lugares de la costa sí, pero los veía, pero no sabía que era un chorlo, pero no sabía cuál era exactamente. Aparte en aquella época, imagínate, en el año 80 no había mucha comunicación como tenemos actualmente. Claro, que enseguida nos metemos en el celular y nos metemos a investigar al Google, generalmente, que es a donde generalmente nos da información. Pero realmente a las aves migratorias, cuando de Ushuaia me trasladan acá a Río Grande, claro, tenía el mar prácticamente frente a 2 cuadras de mi casa, sobre la calle Piedrabuena. Y claro, lo primero que hice es meterme. No tenía ni botas, pero me metí directamente. Me llamó la atención la cantidad de aves migratorias. Sí. Que estaba comenzando también a conocerla, empecé a investigar en los libros que tenía, qué sé yo, y ahí empecé a conocer el playero rabadilla blanca, el unicolor, después el playero rojizo, las becasas de mar, el playero trinador, que es grandote, con un pico curvo y largo. Ahí me comencé a familiarizar y con el resto de las aves migratorias. Y en ese momento, porque yo las conocí de tu mano, digamos, vos me fuiste mostrando, ese es ese. Y me apoyaba con la guía de aves, ¿no? Con la guía, sí. Pero en ese momento estabas vos solo, vos y una guía de aves. Claro. Y bueno, y la guía de aves, yo tenía una guía, eso me olvidé de comentar, que mi abuelo me regaló una guía de aves de Claes Horror, de 1956, 57, de la fecha que nací yo. Pero ya era todo blanco y negro, dibujo, bastante interesante, pero bueno. Claro, era con las siluetas. No, y algunas tenía dibujos a color. La tengo todavía, que prácticamente es mi joyita de oro, digamos, mi libro de oro, porque es de aquí llevo y es la primera guía argentina. Claes Horror era un extranjero, no me acuerdo en este momento, no era alemán. ¿Sueco? Es un sueco, gracias, un sueco, gracias. Sí. No me acordaba en este momento. Que vino a la Argentina, se radicó en la Argentina y su mayor parte la pasó en Tucumán y creó el Instituto Lillo. Y de ahí nace el Centro Nacional de Anillado de Aves. Gran legado, grabó. ¿Y estuvo por acá? Anduvo por acá, por Tierra del Fuego. Así que esa era tu guía. Mi guía, pero esa guía no la traje acá. ¿No? Mucho después la traje, mucho después. No, cuando llegué acá, sí, tenía la guía de Narosco y Zurrieta, de Naroski, aves de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Es blanco y negro, pero con esa, en cierta forma, también me inicié acá en Tierra del Fuego. Si bien la traía del norte, pero acá en Tierra del Fuego me costaba, y era también dibujo, pero bastante buena, buena. Y acá ya en el año 86, creo también, no estoy seguro, pero no recuerdo tanto, estaba un guardaparque que se llama Ricardo Clark, que hizo una guía de aves de Tierra del Fuego. También dibujos, muy lindo, pero también blanco y negro. Pero esa también me ayudó muchísimo. Que igual la recomiendo a aquellos que desean iniciarse en la observación de aves y no pueden comprarse guías porque ahora ya está todo caro, pero más allá de todo eso, pero pueden comenzar con esta guía de aves de Tierra del Fuego de Ricardo Clark. Se consigue todavía. Muy linda. Acá en la librería las pueden conseguir y si van a Ushuaia también la pueden conseguir. Así que tuve la oportunidad también de conocer a Ricardo Clark. ¿Vos salías y encontrabas un ave nueva? Claro. Y chequeabas ahí, a ver. Chequeaba y como era en blanco y negro, en el caso de la guía de Ricardo Clark,
Sí, cuesta algunos que Claro. que no estábamos acostumbrados a ver las aves Sí. en blanco y negro y diferenciarlas, Claro. pero el ojo lo va haciendo. Claro, y te El ojo apoyabas mucho en la descripción. sí, Claro, sobre todo la la descripción. claro. Y bueno, hablando de eso, de la descripción, recomiendo a aquellos que se compren una guía que no crean que es, me compré esta guía, salgo y ya ya veo está. todo. No, primero léanla de adelante para atrás y al revés, y de atrás para adelante, que se familiaricen con la guía. Eso los va a ayudar mucho en el reconocimiento Sí, de sí, aves. claro, Eso seguro. claro. Che, bueno, y entonces ahí vos ya empezaste a reconocer las aves, pero después vino el contacto con investigadores. Claro. ¿Con quién te conociste primero? ¿Entraste a trabajar ya trabajabas en el Centro Histórico Documental? Claro, sí. Bueno, en el Centro Histórico Documental prácticamente venían, algunos charlaban un rato y se iban, era gente de Buenos Aires. Estoy tratando, Ricardo Luques, Ajá. era uno de ellos, venía de la provincia, que estaba en Aves Argentina. Era Gallegos Luque, el nombre, Gallegos Luque, dije otro nombre como siempre, pero era Gallegos Luque. Después vinieron otros más y después comenzaron a venir otros extranjeros que, como yo no hablo inglés, Claro. no entiendo el inglés prácticamente, pero cuando comenzamos a hablar de aves, Sí. nos entendemos. No sé, pero más allá de que no sepa el idioma y el otro tampoco, Sí. pero guiándonos o con palabras, por ahí balbuceando palabras en qué inglés, importante en castellano, Sí, sí. sabíamos lo que querían ver, por lo menos. Así que, bueno, me fueron conociendo y conociéndolo a ellos y ellos a mí. Ellos aparte que comentaban sobre mí cuando me llegaban a Río Grande, que más o menos sabía de aves, no digo que sabía, porque Eras el referente de Río Grande ya. Sí. podemos decirlo así, Sí, sí. porque, bueno, por más allá de eso creen que yo me sé todas las aves, no me sé, ojalá me conociera todas las aves. Sí. Sí, de acá de Tierra del Fuego, porque hace 45, 46, no sé, muchos años que estoy viviendo acá y siempre con las aves, Claro. o sea, observando aves, nunca dejé de hacerlo. Bueno, me iban recomendando. Después vinieron mucha gente, hay muchos no recuerdo. El que estuvo hace poco es Perman, Matt Perman, Ajá. que es un inglés que recuerdo, y la verdad me impresionó, que fuimos hasta la estancia de Las Violetas, fuimos a ver el chorlito ceniciento, y esto estoy hablando allá por el 80, mediados o finales del 80, Ajá. o 90 quizás, son muchos años ya. Sí. Pasaron muchas cosas. Sí, y estábamos caminando ahí en la Laguna Miranda. Sí. En flamencos, la estancia flamenco, sí. Sí, dije otra cosa. Violetas. Sí, Violeta, No, perdón, me equivoco. Sí, no, disculpen. Flamencos, estaba seca la laguna. Y bueno, comenzamos a caminar buscando el chorlito ceniciento y claro, no lo vimos, no lo veíamos en ese momento, hasta que de repente aparece yo dije gaviota, porque fue así que pasó. Y empezó a darnos vuelta. Ajá. No, me dice, es un petrero azulado. ¿Qué? ¡Wow! Pero lo más que a mí me impresionó realmente de Perman es que sacó su libreta y empezó. Está anotando, dije yo. ¡Wow! Bueno, me dice, después que ya se fue el ave, se retiró de donde estábamos nosotros, esta es el ave. La verdad que me impresionó. Qué facilidad. Lo fácil, o sea, no la dibujó ahí perfectamente. Claro, sí, pero para identificarla, sí, las principales dice Luis, líneas. para mí es esta. Y la buscamos en la guía y era esa. No, me impresionó. Y bueno, después fui conociendo a otra gente que vino en el año 95. Claro, en el 95, que ahí conocí a Patricia González y por supuesto a nuestro querido amigo que siempre lo recordamos, Alan Baker. Claro. Alan Baker. Pero ahí, en el 92 ya habían venido algunos. Sí, claro. Tenemos que hablar en este caso con Guy Morrison. Claro, sí. Que Mike Morrison viene desde el final del 80, más o menos. Sí. Guy Morrison en el 79 viene. Mira vos, pero 79. Pero ahí no se conocen ustedes. No, a Guy lo conocí mucho después. Viajes, pero digo, en el 92 fue la creación de la Reserva Costa Atlántica. Claro, y ahí también estuviste vos, porque empezaste, tuviste ahí unos inicios de unas salidas. Recuerdo que me comentaste alguna vez con Nora Loquemeyer. Claro, lo que pasa es que con Nora, antes del 92,
Ya Nora en ese momento estaba a cargo de la Dirección de Recursos Naturales, bueno, era directora ahí, Sí. o algo así, ya Sí, no sí. recuerdo tanto. Y ya se hablaba, por supuesto, de las aves migratorias, ella tenía más información que yo, porque te podía comunicarse con, en este caso, con Guy Morrison o con Patricia González, sobre todo. Con Daniel Blanco. Y Daniel Blanco, Claro. de Humedales para las Américas. Sí. También, por supuesto, Daniel Blanco, con él nos conocimos también acá. Y Y ahí... y bueno, ya, pero antes del 92 ya habíamos comenzado, o sea, venía hablando de la reserva Claro. hemisférica, que esto y el otro. Que yo pensé que iba a ser Bahía San Sebastián, o bueno, la idea era realmente esa, que Sí. iba a ser única y exclusivamente Bahía San Sebastián. Ah. Pero dado a los registros de Guy Morrison, se observó, se vio que no solo el Bahía San Sebastián era importante, sino también las costas de Río Grande, la Río ciudad de Río Grande, Grande, lo que es claro, Cabo Domingo, Cabo Peña, Claro. que son sitios muy importantes para las aves migratorias en el sentido de sitios de descanso y alimentación. Y de ahí también se registró la zona de Viamonte y Auricosta. Cabo Auricosta. Entonces, bueno, antes de que se dedicara totalmente la creación de la reserva, se llegó al acuerdo de que la reserva tenía que abarcar de tal punto hasta tal punto. Desde la Desde Bahía Cabo San Sebastián hasta el claro, desde Cabo Eguán. Exactamente, de Cabo Nombre. Cabo realmente. Nombre. de O sea Cabo que abarcaba toda la península de Bahía el Páramo, la Bahía. y sí, hasta el Cabo Eguán, que son aproximadamente por ahí 220 kilómetros Sí, de costa. sí, sí. Pero dentro de esos sitios más importantes hay tres que se destacan, Claro. que es Bahía San Sebastián, que Sí. lo sigue siendo y espero que siga por mucho tiempo más, las costas de Río Grande, Sí. las que nombraba Cabo Domingo, Cabo Peña, y luego la zona de, digamos, la vamos a ampliar un poquito más, no vamos a ampliar, sino vamos a decir antes, desde Punta María hasta Auricosta o Cabo Eguán, Claro, ¿no? claro. Que hasta ahí se observan buenas Todo eso. concentraciones de aves. En el 92 vos participaste, entre el 90 y el 92 participaste de este proceso de Claro, de creación claro, yo de en el la- 90 hacía así, yo colaboraba con Claro, algunas sí, cosas, sí, sí. hasta que después me fueron metiendo. Cada vez Me fueron más, cada vez metiendo más. porque Sí. porque conocía las aves, qué sé Claro. yo. Que digo, repito, conozco todas las aves de Tierra del Fuego. Conozco, pero no tanto. No Claro, porque claro. dice, no, pero Luis. No Bueno, las conozco. Pero fíjate, Pero sí. para ese momento eras una de las pocas personas en Río Grande que era capaz de reconocer a las aves playeras. Posiblemente sí, porque realmente no conocía a otras personas. Eras vos, nada más. Sí, posiblemente, no sé, pero vos sabés que después ¿Alguno más? Daniel Blanco Sí. me mandó un libro para entregárselo al señor que no recuerdo en este momento el Ajá. nombre, pero es el dueño de la zapatería. de la zapatería. Tenés razón, él Que las después lo conocía. llevé. Sí, Claro, y me puse a sí. conversar con él Claro. y lo invitaba, pero dice, no, pero estoy ocupado, me sí, gustan sí. las aves, sí. Claro. Un libro que me lo envió a mí Daniel Blanco para entregárselo a él, porque él colaboró con una foto de ese libro. Ah, mirá. Así que fui, bueno, Así ahí es que, donde lo conozco, bueno, este señor. Habían dos personas en Río Grande, vos y Claro, ese señor. sí, por supuesto. Y bueno, después fui conociendo a otra gente de Ushuaia a través de Natalie Goodall. Claro. Estaba Domingo Galucio, Claro. que también, se se dedicaba a las aves, con el turismo, etcétera. Sí. Inclusive hicimos una salida a Bahía San Sebastián con Mingo, pero después ya no sé ahora si sigue estando acá Mingo o se fue de la isla, la verdad que no sé. Pero Y bueno, sí fui conociendo gente. Entonces, ahí se creó la Reserva Costa Atlántica, participaste de eso. Después Claro. en el 95 viene Alan Baker Exactamente. con Patricia González. Con Patricia González y con un grupo que estaba compuesto por estadounidenses, Ajá, ingleses, holandeses sí, y neozelandeses. claro. Estaba el propio Alan. No, Ajá. no australiano. Australiano. Milton. Clyde Milton. Clyde Milton. Sí, ¿Viste? Vos me vas a hacer Clyde recordar porque Milton. vos te recuerdas mucho. Sí, que yo no lo conocí, pero ¿No lo conociste es muy vos? famoso, muy famoso. No, pensé lo que lo había- conozco por el libro, No, pero el había- libro Moonbird. Claro, Ahí. no, pero vino No, dos yo no lo- veces. yo no lo Dos llegué a veces vino conocer. Clyde. No. Pensé que no, sí, No. ¿seguro? Seguro, No te seguro. acordabas, porque... No, ¿sabes por qué? Porque vino en el ¿Sí? 95, Ajá,
Ahora me pone, creo que vino en el 2000 también, porque él es el que se encargaba de armar las redes, sobre Claro. todo los cañones, tenía No, pero mucha acordate que experiencia. yo recién en el 2004, no, en el 2005 participé por primera vez de una campaña de anillado. Mira, Sí, pensé que ya había estado sí, antes. sí. Bueno, Bueno, si vos lo decís, hablando está de las bien. campañas de anillado, Sí. ¿durante cuánto tiempo se hicieron acá en Río Grande? Y ¿Te acordás desde de el eso? 2000, Después le preguntamos a Patricia bueno, ahí. la primera fue en el 95. Primero en 95, Sí, pero y después después, no se hizo por unos años. sí, después sí se hacía, pero no acá en Río Grande, Ajá, sino en San Antonio, en San Antonio Este. Y en el 2000, sí, acá en el 2000 comenzaron con las primeras campañas, ya prácticamente hasta el 2011. Del 2000 al 2011. 2011, Chau, que fue un montón de el tiempo. último vez que fue en el 2011, que ya como la población de Playero Rojizo había bajado mucho, Sí. se decidió no continuar con la captura de Playero Rojizo y de otras aves. Pero Ahora, bueno. Ahora, Luis, a mí lo que me interesa para este ciclo, a Sí. las de ida y vuelta, Bien. además de, por supuesto que es muy importante la parte científica, pero como verás, me interesa mucho que cuentes, ¿no?, la parte de las relaciones con todas estas personas, muy agradables todos. Sí, la verdad que sí. Todos con ganas de colaborar en la conservación, de contactarse con la gente de acá. Seguro. Por un lado eso, las relaciones con estas personas. Y después el impacto en la gente de la ciudad, ¿no? Durante esos años yo sé que participaron varias escuelas, ¿no? Venían Era muy lindo. venían porque este fue uno de los escenarios en alguna captura. Sí, bueno, estaba Sí, justo en sí. el lugar de las primeras capturas que hicimos. Bueno, la Sí. primera captura en este caso de Playero Rojizo fue frente a Prefectura Naval, acá Ahí, en Río Grande, ahí, sí. la primera. Y después se continuó en esta zona, Sí. o donde estaba el muro de los camioneros que le decimos, que ya no está más. Sí. Pero bueno, no, y el impacto fue muy interesante para la gente, porque alguna gente, claro, se interesaba porque los diarios y la televisión de acá Sí. venían y filmaban y bueno, se le iba comentando Sí, lo sí, que sí, estábamos sí. haciendo y por qué, para qué, etcétera, sobre la conservación de las aves. Si bien se capturaron, el interés mayor era Playero Rojizo, pero en general todas las aves migratorias. Hay que tener en cuenta que estas aves no vienen de Río Gallego, no vienen de Buenos Aires, vienen desde el Ártico, prácticamente del norte de Canadá Sí. y algunas de la parte este, digamos, de Alaska, Sí, sí. pero más por el Pacífico. Así que sí, es un trayecto de 16.000, en total, entre ida y vuelta, 32.000 kilómetros. Estamos hablando de 32.000 kilómetros prácticamente, que cuando nosotros viajamos al norte... Nos quejamos por los 3.000 kilómetros. Nos quejamos por 3.000 kilómetros, pero ella y vamos en auto. Y vamos en auto. ¿Eh? Sí. Ella no, todo el tiempo aleteando y parando a descansar, a alimentarse, o sea, hacerse carga de batería, por decirlo de alguna manera, y continuar el viaje, hasta llegar acá, que sería su sitio, su punto final de la migración. Y en todo esto que vos contás que causa impacto y sorpresa en las personas, en niños y niñas, en adultos, Claro. ¿vos recordás alguna manifestación así, algún grupo que haya hecho algo, que te hayan contado algo? Bueno, al principio no invitábamos a las escuelas, por es cierto, no invitábamos porque eran nuestras primeras experiencias, Claro. pero la gente se iba interesando, algunas maestras venían, sí, Luis, ¿podemos participar? Y bueno, yo tenía, por supuesto, que preguntar, obviamente, porque el director del proyecto era Alan Baker y Patricia. Y primero, claro, no es que duraban, sino claro que... Porque había que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque el hecho de capturar las aves entran en un estado de estrés. Claro. Entonces no había que gritar ni nada, o sea, tranquilo. Pero hasta que, bueno, sí, aceptaron traer algunos grupos pequeños de la escuela y no me imaginaba. Hasta ahora yo trabajando en el museo me he encontrado con personas ya grandes que me cuentan, yo solía ir, fui una vez con un señor que trabajaba acá en el museo, fuimos a la captura de aves. Mira ¿no? vos, qué lindo, y eso, qué lindo. Sí. No, y lo más lindo son recuerdos duraderos para siempre. No, seguro. Que algunos de vez en cuando me encuentran o me reconocen porque ya están grandes, ya están casados, tienen hijos. Y les tengo que preguntar, ¿quién sos? No, pero la experiencia fue linda porque... ¿Por qué linda? Por el hecho que una vez que terminamos el proceso del anillado,
le damos a los chicos que sin la mano, cómo tenía que agarrar, le explicamos todo eso, para que las largue. No era cuestión de que una vez las tiraban así. No, había que depositarla en el suelo, sobre la playa, y sola ella caminaba hacia el mar, si digamos. Si quieren que caminen, si quieren que vuelen, pero tranquila. Eso los entusiasmó y claro, todos los años comenzaron a pedir porque les llega, de una manera u otra les llega. Es inolvidable. Che, y además de eso, después durante el año te convocaban para que cuentes, para ir a otros lugares. No, bueno, después durante el año, durante la época escolar, claro. Realmente me convocaban para dar charlas o le pasaba. Yo comencé cuando daba las charlas, comenzaba con diapositiva, con el proyector de diapositiva, así que me iba con el proyector y bueno, hablaba y por supuesto después cuando ya en el museo, en el actual museo Virginia Chaunquitel, un salón más grande con un proyector, etcétera, etcétera, y ya digitalizamos, bueno, cambió también, evolucionó muchísimo eso, pero al principio estaba con mi valija con todas las diapositivas, y bueno, pasando y hablando, pero o iba a la escuela o la escuela venía al museo. Nos gustaba a nosotros, por supuesto, que vinieran la escuela al museo, y si no iba yo, pero se me complicaba por ahí, porque por ahí ellos no tenían proyectores, y bueno, teníamos que descolgar el proyector, pero tenía mi proyector propio, uno personal que todavía lo tengo, creo que vos lo utilizaste un tiempo. Lo llevaba, por supuesto. Y lo lindo es que, más allá de que iba a un lado o estaba en el museo, los chicos me gustaba que participen, no solo hablar yo como un loro porque no tenía sentido. Sí, este es el playero rojito, este es el playero rabadilla blanca, etcétera. No, quería que ellos me preguntaran. A ver, ¿a dónde iba su interés? Claro. ¿Qué aves? ¿De dónde viene? ¿Qué se alimenta? Etcétera. ¿Por qué vuelan tanto? Bueno, y eso los chicos se entusiasmaban. Algunos no tanto, pero algunos sí se prendían. Y has tenido contacto con artistas, con fotógrafos, con pintores que han hecho obras acá en la ciudad. Ah, ¿no? Bueno, sí, seguro. Hay fotógrafos muy buenos, y algunos los conocemos entre los dos. Así que está... Eso te parece, ¿no? Que quiere decir como que se ha penetrado, digamos, en el imaginario, Les llegó mucho. Sí. Bueno, tenemos artistas como lo tenemos acá ahora en el Centro de Interpretación, al playero rojizo B95. Que está muy bueno, está hecho de material, está lindo, y más ahora que lo han pintado, ahora se nota más. Escultura. Sí, escultura. Después han hecho pinturas, dibujos. Está María Lovisi, que hace unos dibujos muy lindos. María Lovisi. Está también... Bueno, ¿te acordás cuando hicieron la bandada esa en todo de origamis? Ah, sí, ¿no? Claro, estaba Malala. Malala, Iris. Había otra, bueno, disculpe que yo no me acuerdo de todas, pero Malala. María Elena también. Y también Iris. Y María, claro. Y estas obras yo creo que un poco muestran que el interés ha ido más allá solamente de lo científico, sino que se lo identifica como algo propio de Río Grande. Ya saltó a lo cultural realmente, ¿no? Bueno, vos mismo cuando estabas acá a cargo del Centro de Interpretación, le pediste, o lo hiciste vos, no recuerdo bien, los origamis, ¿no? Los origamis. Que los colgaste acá, están todavía colgados. Están todavía. Eso lo hiciste vos. Sí. Bueno, fue iniciativa de ellas, de las tres artistas. Bueno, pero lo armamos juntos. Claro, seguro. Sí, no, fue muy lindo, la verdad, y sigue siendo linda actualmente. Todavía se interesan, sobre todo la Escuela de Paint, que está al lado de la costa. Ellos se interesan, que actualmente hace poco pusieron ahí las antenas para el seguimiento de Motus. Motus, eso hablalo vos porque vos conocés más el tema. A contar de Motus. Y después te quiero preguntar sobre eso. Che, y ¿te acordás una época de festivales? Bueno, por supuesto, sí, recuerdo. El concurso de dibujo que organizaste vos, allá en el 88, 1998, vino Adriana Caferate de la Fundación Vida Silvestre. Eso, Fundación Vida Silvestre. Y la otra chica no recuerdo en este momento. Vinieron a dar una charla sobre aves también. Y bueno, ahí se nos ocurrió
invitamos a las escuelas también, que fue no solo a las escuelas, sino a los maestros, Sí. porque los maestros se interesaron mucho, le importaron mucho el tema de las aves migratorias. Y bueno, ahí comenzó en cierta forma, planeamos comenzar a realizar un concurso de dibujo. Y un concurso de dibujo que abarcaba jardín de infantes, primario, secundario y algunos terciarios también, Ajá. ¿no? Y bueno, colocamos su dibujo, entraron muchísimos dibujos Sí, de sí. distintas, las eran de distintas formas, Sí, sí, sí. pero hermoso, Sí. que eso debe estar guardado, no Ajá, sé, sí. pero para colmo lo entusiasmamos como primer premio y para Ajá. incentivarlo sobre Sí. todo, regalarle una guía y unos binoculares. Las chicas. Una guía de Naroski, ¿no? Era, Sí, una guía de Naroski, sí, que se conseguía acá, Sí, sí. la de Naroski. Así que, importante. sí, eso le importó mucho. Sí, yo recuerdo haber ido a alguna de esas exposiciones y era multitudinario, sí, lleno de era dibujos. hermoso. Aparte los chicos se entusiasmaban. Sí, sí. Y bueno, para la entrega... Mis hijos participaron también. Claro, Sí, sí. para la premiación, como se dice ahora, lo hacíamos en el museo. Ajá. Y venían los chicos con su maestra, con sus padres también, muy contentos, y se iban re contentos, claro. Tener más que todo, unos primáticos, Sí. unos binoculares primáticos, tener eso que por ahí no eran fácil de comprar, y una guía para comenzar a conocer, a reconocer las aves. Y algunos han encendido. Vos dijiste recién, hay un muchacho que vio lo que te pregunté hace rato por el tema del halcón, Balsa. Ulises Balsa, que yo no sabía que él había participado en el concurso, claro. que se ganó un primático. Él me lo dijo, un primático y una guía. Yo la verdad que imagínate, era pibe cuando yo lo conocí, y después me entero, hace poco tiempo realmente, que él había estado, porque él es lo investigador de CONICET. Claro, él es biólogo. Él es biólogo y está trabajando con una especie que es el carancho negro. El carancho. Tiene otro nombre, pero bueno, no importa. Carancho austral. El carancho austral. Exactamente. Yo digo carancho negro, porque es todo negro, o así oscuro. Y con otras aves más. Bueno. Así que, mirá, claro, era chiquito. ¿Qué me voy a recordar decir que cuando vino? Esa profesión por haber participado. No, obviamente que no. Son cosas que se van conectando. No, por supuesto. Se fueron conectando y por lo visto les gustaba ya, por decirlo de alguna manera, los animales. Claro. Porque los biólogos generalmente tienen por ese disparo interior de ellos, que quieren seguir una carrera y cuando se dan cuenta, si a mí me gustan los animales, ¿por qué no usar estudiar biología y entrar en el campo de la biología, que es grande? Está la ornitología, la zoología, los mamíferos marinos, etc. Es muy grande, que es hermoso. Aparte, el biólogo es una buena carrera, una hermosa carrera que a mí obviamente me hubiese gustado, pero no me daba para eso. Sos eso y mucho más, Luis. No, te da problema. no, para nada, no. Bueno, son cosas que quedan Bueno, Luis, en eso. Tenemos mucho más para hablar. No, y vos también tenés cosas para contar. Porque vos voy a volver y hablamos más. Porque, ojo, vos tenés que hablar de esto. Sí, del Centro de Interpretación, porque este señor era el coordinador del Centro de Interpretación. Sí. Y por distintas cuestiones, bueno, ahora está en el museo, no importa. Pero personalmente me hubiese encantado que él siguiera acá. En tu presentación, realmente. En tu presentación conté un poquito, conté que trabajé acá y que fue un sueño de los dos, fue un sueño tuyo primero y que yo heredé, ¿no? Porque cuando te conocí vos ya me hablabas de un centro de interpretación. Me mostraste un plan, un dibujo. Lo tengo, sí. No lo tengo todo, debe estar en el museo. Me hablaste de este terreno, pero parecía que sí, que no. Y después un día vinimos y participamos de ¿cómo se llama? La piedra fundamental. Claro, sí. Que estaba por allá. Sí. Claro, estoy con una foto con Alas. Sí, no. Intervenimos los dos. Sí, no, seguro. Qué lindo recuerdo eso. Me acuerdo que en realidad querían que fuera donde ahora está la pantalla ahí, ¿cómo se llama? La Plaza de las Américas. En la Plaza del Centenario. La Plaza de las Américas, digo yo, no del Centenario. Querían que fuera ahí. Sí. Que es lindo, interesante, pero es un lugar donde asiste mucha gente. Sí. Más allá de que no estaba, por supuesto, en la Plaza del Centenario, pero
a mí me gustaba otro sector que es este. Sí, Y aparte porque es uno de los lugares que siempre vengo a observar aves, acá, Sí. acá frente al centro de interpretación, que obviamente no existía. Y bueno, cuando me preguntan dónde puede ser, bueno, yo mencioné este lugar. Sí. No sabía si el terreno pertenecía a la municipalidad, Claro. al gobierno, no lo Sí. sabía. Eso tenían que encargar ellos. Pero era un lugar donde generalmente asisto y asistía y asisto actualmente. Sí. Mira, estoy ahora con vos acá. Pero es un lugar muy lindo para observar aves, sobre todo migratorias en esta época. Y después durante todo el año se puede observar aves. Así que no, es muy lindo. Pero mucho tenés que ver también vos acá. Muchísimo. Sí, que sí. tendrías que haberse ido. Me impactó mucho trabajar en este lugar, Ah, así muy que bien. esto que estoy Eso está, haciendo, pero mirá, esto que estoy haciendo es continuidad de eso. Así que no, sí, ya sé. todo tiene Pero su historia. empezaste vos Sí. y lo llevaste muy, pero muy bien. Pero bueno, son esas cuestiones que tenemos cada que ir uno pasa por un cambiando. lugar en Sí. su debido tiempo. Pero bueno, Che, es Luis, así. bueno, muchas gracias. No, al Gracias contrario, por gracias a esta vos. charla para compartir Sí, con la gente seguro. ¿Vos me decís que volvés en septiembre? En septiembre estoy de vuelta por acá. Bueno, te espero para que Dale. seamos observando las aves. Claro. Muchas gracias, Taba. Saludos a todos. Bueno. Por ahí me olvido de cosas que hubiese querido contar, pero ni me acuerdo.